Mi hermana vive de fiesta con novios diferentes, pero cuando se embaraza por tercera vez, ¿quién paga? Yo. Mis padres dicen que es mi deber familiar. No soy su hija, soy su esclava y esto se acabó. Mi nombre es Amara, tengo 26 años, y mi vida se ha convertido en una colección de los sueños rotos de alguien más. La cena del domingo en casa de mis padres siempre ha sido un ritual sagrado, una obra de teatro semanal donde cada uno interpreta su papel a la perfección. Mi padre, Rogelio, en la cabecera de la mesa, fingiendo una autoridad que perdió hace años. Mi madre, Beatriz, revoloteando con una sonrisa tensa, asegurándose de que la fachada de familia feliz no se agriete. Y luego está mi hermana, Samantha. La estrella del espectáculo. Ese domingo en particular, el aire estaba más cargado que de costumbre. Yo estaba en la cocina, como siempre, terminando el estofado cuya receta mi abuela me enseñó. El aroma a comino y chiles tostados llenaba el espacio, un perfume que para mí era sinónimo de hogar, de amor, de la única época en que me sentí verdaderamente vista. Para el resto de mi familia, supongo que solo olía a comida. Amara, ya casi está listo, gritó mi madre desde el comedor. Su voz tenía ese tono agudo que usaba cuando había visitas. La visita de hoy era Ignacio, al que todos llamábamos Nacho, el novio en turno de mi hermana. El tercero en 4 años. Llevé la pesada olla de barro a la mesa y ocupé mi lugar de siempre, el que quedaba más cerca de la cocina, por si algo se ofrecía. Samantha, de 30 años, estaba radiante, aferrada al brazo de Nacho como si fuera un trofeo. Él, con una sonrisa fácil y ojos que no se quedaban quietos, parecía disfrutar del espectáculo. Mis sobrinos, Tiago de 7 y Abril de 4, jugaban ruidosamente bajo la mesa, ajenos a la tensión que un adulto podía cortar con un cuchillo. Bueno, familia, comenzó Samantha, con un tono dramático que ensayaba frente al espejo. Nacho y yo tenemos una noticia muy especial que compartir con ustedes. Mi padre dejó los cubiertos sobre el plato, adoptando su pose de patriarca interesado. Mi madre se llevó las manos al pecho, con una expectación fingida. Yo seguí cortando la carne en mi plato, preparándome para el impacto. Con Samantha, las noticias especiales solían significar un nuevo desastre envuelto en papel de regalo. Vamos a tener un bebé, anunció, y la sonrisa en su rostro era tan brillante como vacía. Nacho le hinchó el pecho, asintiendo como si acabara de ganar la lotería. Un nuevo miembro para la familia, agregó, como si él hubiera estado en ella más de 3 meses. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero para mí fue una eternidad. En ese segundo, vi desfilar mi vida entera. Vi mis ahorros menguando, mis noches de sueño interrumpidas, mis sueños de abrir mi propio restaurante, un pequeño lugar con el nombre de mi abuela, evaporándose como el vapor del estofado. Entonces, el teatro continuó. Mi madre soltó un chillido de alegría y se levantó para abrazar a su hija pródiga. Mi padre carraspeó y, con una solemnidad ridícula, felicitó a la pareja. Yo sentí que el trozo de carne en mi boca se convertía en cartón. Felicidades, logré decir. La palabra salió de mi boca como un objeto extraño, sin convicción. Samantha me miró, y por un instante, su sonrisa flaqueó. En sus ojos vi un destello de algo que conocía muy bien, el cálculo. No era la alegría de una futura madre lo que veía. Era la satisfacción de alguien que acaba de asegurarse una niñera gratuita por otros 18 años. La conversación giró en torno al bebé. Nombres, ropa, la cuna. Yo me levanté a recoger los platos sucios. Nadie pareció notarlo. Mientras lavaba los platos, con las manos sumergidas en el agua caliente, oía sus risas y sus planes. Planes que, de alguna manera, sabía que me incluían, aunque nadie se molestara en preguntarme. Amara es tan buena con los niños, escuché decir a mi madre a Nacho, en un susurro cómplice. No sé qué haríamos sin ella. Es el pilar de esta familia. El pilar. Así me llamaban. Un pilar no tiene sueños. Un pilar no siente. Un pilar solo sostiene el peso de los demás hasta que se derrumba.
Y yo sentía las grietas formándose en mi interior. Mientras el agua corría por mis manos, me di cuenta de algo con una claridad aterradora: no estaban anunciando la llegada de un nuevo miembro a la familia. Estaban anunciando mi nueva sentencia. Y esta vez, sentí que sería una cadena perpetua. Esa noche, el silencio de la casa era un zumbido en mis oídos. Tiago y Abril dormían en la pequeña habitación contigua a la mía, la que se suponía que iba a ser mi estudio, mi rincón para soñar. Sus respiraciones acompasadas eran el único sonido real en un mundo que se sentía cada vez más falso. No podía dormir. La noticia de Samantha daba vueltas en mi cabeza como un buitre sobre su presa. Me levanté y, de puntillas, fui a mi armario. Detrás de una pila de ropa, saqué una caja de madera. Dentro, envuelto en un paño de lino, estaba mi único tesoro, el recetario de mi abuela Pilar. No la tía Pilar, mi aliada lejana, sino mi abuela, la madre de mi padre, la única persona en esta familia que alguna vez me miró y vio a mí. Las tapas del cuaderno estaban gastadas, suaves al tacto por décadas de uso. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban cubiertas con la caligrafía elegante de mi abuela, salpicada aquí y allá con manchas de aceite, de chocolate, de vida. Cada receta era un recuerdo. El mole negro para los cumpleaños, los tamales dulces para el Día de Muertos, el pan de elote que horneábamos juntas en las tardes de lluvia. Pasé las páginas con cuidado, y cada una era una puerta a mi museo personal de agravios, las reliquias de mis sacrificios. La primera puerta se abrió en la página de los chiles en nogada. La mancha de vino tinto en la esquina inferior me transportó 2 años atrás. Fue la reliquia de mi sacrificio financiero. Samantha acababa de ser abandonada por el padre de Abril, su segundo novio serio. La había dejado no solo con una hija de 2 años, sino con 3 meses de alquiler sin pagar. El casero la amenazaba con echarla a la calle. Mis padres organizaron una junta familiar de emergencia. No podemos dejarla sola, dijo mi madre, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Es tu hermana, Amara, sentenció mi padre. La sangre es la sangre. Nadie mencionó que Samantha se había gastado el dinero del alquiler en un viaje a Cancún con unas amigas. Nadie preguntó por qué no buscaba trabajo. La única solución que encontraron fue mirar en mi dirección. Tú tienes tus ahorros, ¿verdad, hija? Para esa escuelita de cocina tuya. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Esa noche, transferí 20,000 pesos de la cuenta que había alimentado con sudor y propinas durante 3 años. El dinero que me acercaba a mi sueño de estudiar en la Ciudad de México, de honrar el legado de mi abuela. Es una inversión en la familia, me dijo mi padre, dándome una palmada en la espalda. Yo sabía que era una inversión sin retorno. Nunca me lo devolvieron. Ni siquiera me lo agradecieron. Seguí pasando las páginas hasta llegar a la receta del pastel de 3 leches. La caligrafía aquí estaba un poco temblorosa, porque la abuela ya estaba enferma cuando me la dictó. Esta era la reliquia de mi sacrificio de tiempo. Mi cumpleaños número 25. Por primera vez en años, había decidido celebrarlo. Invité a mis 3 mejores amigas a un pequeño restaurante. Estábamos riendo, compartiendo anécdotas, sintiéndome normal por una vez. Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Amara, necesito un favor enorme. Samantha tenía que recoger a Tiago de la escuela, pero le surgió una cita urgente en el salón de belleza y no me contesta el teléfono. ¿Podrías ir tú? La escuela cierra en 20 minutos. Mi corazón se hundió. Mamá, estoy en medio de mi cena de cumpleaños. Hubo un suspiro de mártir al otro lado de la línea. Bueno, si tu cena es más importante que tu sobrino. La culpa, esa vieja y eficaz herramienta. Me disculpé con mis amigas, pagué la cuenta y corrí a la escuela. Cuando llegué, Tiago estaba sentado en la acera, solo, con la mirada perdida. Tenía 5 años. Esa noche, mientras le preparaba la cena y lo arropaba en la cama, Samantha subió una foto a Instagram, sus uñas recién pintadas sosteniendo una copa de champán.
El pie de foto decía, ¿por qué me lo merezco? Mi pastel de cumpleaños se quedó sin probar en el refrigerador. Finalmente, llegué a la última página, casi arrancada. Estaba la receta del pan de muerto, la más sagrada, la que mi abuela solo compartía con susurros. Esta era la reliquia de mi sacrificio emocional, la profanación de mi identidad. Sucedió hace apenas un mes. Yo había estado perfeccionando la receta, tratando de encontrar el equilibrio exacto de azahar y anís. Mi madre entró en mi habitación sin tocar. ¿Qué es esto?, preguntó, cogiendo el recetario de mi escritorio. Es el libro de la abuela, respondí, con un nudo en la garganta. Sabía que no le gustaba que hablara de ella. Mi madre siempre había estado celosa de la conexión que yo tenía con su suegra. Tu hermana ha estado diciendo que quiere aprender a hacer algo productivo, dijo, pasando las páginas con una brusquedad que me dolió físicamente. Se lo voy a prestar. A ver si se le pega algo de la abuela. No, exclamé, poniéndome de pie. Mamá, por favor, ese libro es todo para mí. Me miró con frialdad. No seas egoísta, Amara. Es solo un libro de recetas viejas. Tu hermana lo necesita más que tú. Deja de perder el tiempo con estas tonterías y piensa en tu familia. Se fue, llevándose el libro con ella. Me lo devolvió una semana después. Lo encontré tirado en la mesa de la cocina, con una mancha de café en la portada y la página del pan de muerto doblada y arrugada. Samantha ni siquiera lo había abierto. Fue solo un acto de poder, una forma de recordarme que nada de lo que yo amaba era verdaderamente mío. Que todo podía ser arrebatado en nombre de la familia. Abrazando el viejo cuaderno contra mi pecho, las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. Cada receta, cada mancha, cada sacrificio, ahora alimentaba un fuego que no sabía que tenía dentro. El pilar estaba empezando a temblar. Y por primera vez, la idea de derrumbarse no me asustaba. Me parecía una liberación. La semana que siguió al anuncio de Samantha fue un infierno de normalidad forzada. Cada conversación, cada comida, estaba impregnada de una tensión no dicha, como la calma chicha que precede a un huracán. Mi hermana había adoptado el papel de una delicada flor de invernadero, suspirando ante el menor esfuerzo y exigiendo antojos a horas intempestivas que, por supuesto, yo debía satisfacer. Mis padres la trataban como si fuera de cristal, mientras a mí me lanzaban miradas cargadas de expectativas. Sabía que algo se estaba cociendo, y no era en mi cocina. El sábado por la tarde, me acorralaron. Acababa de llegar de mi turno en el restaurante, agotada, con el olor a ajo y cebolla impregnado en mi ropa y mi cabello. Solo anhelaba una ducha y un momento de paz. Pero al entrar, me encontré con el tribunal familiar esperándome en la sala de estar. Mi padre, Rogelio, en su sillón favorito, con las manos entrelazadas sobre el estómago. Mi madre, Beatriz, sentada en el borde del sofá, con un pañuelo en la mano, lista para el drama. Y Samantha, recostada como una emperatriz romana, con una mano protectora sobre su vientre apenas incipiente. Nacho no estaba, lo cual era una señal de que el asunto era serio y no requerían de su torpe actuación. Amara, hija, siéntate. Necesitamos hablar contigo, dijo mi padre, con ese tono grave que usaba para asuntos de importancia familiar. Obedecí, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Me senté en una silla frente a ellos, sintiéndome como una acusada en un juicio. Hija, comenzó mi madre, con la voz temblorosa de una actriz mediocre. Hemos estado muy preocupados. Por Samantha, por el nuevo bebé, y por ti. La mención de mi nombre me puso en alerta máxima. Nunca se preocupaban por mí, a menos que necesitaran algo. Tu hermana, continuó mi padre, va a tener un embarazo de alto riesgo. El doctor ha dicho que necesita reposo absoluto. 0 estrés, 0 esfuerzos. Samantha asintió débilmente, emitiendo un pequeño suspiro para enfatizar su fragilidad. Era una actuación magistral. Y tú, Amara, dijo mi madre,
mirándome con una mezcla de lástima y reproche. Te vemos llegar tan cansada de ese restaurante. Te están explotando, mi vida. Trabajas demasiadas horas por un sueldo miserable. No es vida para una joven como tú. El cinismo de sus palabras era tan espeso que casi podía tocarlo. Durante años, mi trabajo había sido una pérdida de tiempo, pero ahora, de repente, era una explotación de la que debían rescatarme. La trampa se estaba cerrando. Hemos estado pensando en una solución, anunció mi padre, inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de revelar un plan genial. Una solución que nos beneficia a todos. Esperé, conteniendo la respiración. Hemos decidido que lo mejor es que dejes tu trabajo en el restaurante, soltó mi madre, como si me estuviera ofreciendo un regalo. Me quedé helada. La habitación pareció encogerse. ¿Qué? ¿Dejar mi trabajo? Pero, ¿de qué voy a vivir? ¿Y mis ahorros? ¿Mi sueño? Exacto, interrumpió Samantha, incorporándose con una energía que desmentía su supuesta debilidad. Ese es el punto, hermanita. Deja de pensar en ti por una vez. Se trata de la familia. No se trata de que te quedes sin hacer nada, aclaró mi padre, con una paciencia forzada. Tendrás una responsabilidad muy importante. Cuidarás de tu hermana, te encargarás de la casa y, por supuesto, de Tiago y Abril. Serás la administradora del hogar. Administradora del hogar. La forma en que lo dijeron, como si me estuvieran ofreciendo un puesto de directora ejecutiva. Era una forma elegante de decir sirvienta, niñera, cocinera y enfermera, todo en uno. Y sin sueldo. Pero, no puedo, susurré, sintiendo que la voz no me salía. Mi trabajo es importante para mí. Es mi única conexión con mi futuro. Mi madre comenzó a llorar suavemente, usando el pañuelo que tenía preparado. No puedo creer lo egoísta que eres, Amara. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Egoísta? Salté, la incredulidad rompiendo mi parálisis. ¿Yo soy la egoísta? He pasado los últimos 4 años criando a tus hijos, Samantha. He pagado tus deudas. He sacrificado mis cumpleaños, mis amigos, mis ahorros. ¿Y ahora me pides que sacrifique mi futuro también? No te estoy pidiendo, te estoy necesitando, gritó Samantha, con el rostro enrojecido por la ira. Mi hijo te necesita. ¿O es que no te importa tu nuevo sobrino? El golpe final vino de mi padre. Se levantó, y su sombra me cubrió. Su voz fue baja, pero llena de una autoridad fría y absoluta que no admitía réplica. Esto no está a discusión, Amara. Samantha es tu hermana. Esta es tu familia. Y es tu deber cuidarla. Es tu deber familiar. Deber familiar. Esas 2 palabras resonaron en la habitación, absorbiendo todo el oxígeno. No era una petición de ayuda. No era una sugerencia. Era una condena. Me estaban borrando, anulando mis deseos, mis necesidades, mi propia existencia, en nombre de un concepto retorcido de lealtad familiar. Me levanté, temblando de pies a cabeza. No grité. No lloré. Solo sentí un frío glacial extendiéndose por mis venas. Los miré a los 3, a sus rostros convencidos de su propia rectitud, y por primera vez, no vi a mi familia. Vi a mis carceleros. Necesito pensar, fue todo lo que pude decir antes de darme la vuelta y caminar hacia mi habitación, con sus miradas apuñalándome la espalda. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con el corazón martillando contra mis costillas. La gota no solo había derramado el vaso. Había reventado la presa. Y el torrente que se desató en mi interior no era de tristeza, sino de una furia pura y cristalina. Ya no se trataba de sueños. Se trataba de supervivencia. El aire en mi habitación se sentía denso, irrespirable. Afuera, en la sala, podía escuchar los murmullos de mi familia, sin duda discutiendo mi egoísmo y planeando cómo doblegar mi voluntad. Me sentía atrapada, asfixiada.
Mi primer instinto fue agarrar mi teléfono y marcar el número que era mi único salvavidas en este océano de toxicidad, mi tía Pilar. Ella vivía en Querétaro, a horas de distancia, pero siempre había estado más cerca de mí que cualquiera en esta casa. Era la hermana menor de mi madre, la oveja negra, la que se había atrevido a irse para vivir su propia vida. Contestó al segundo tono. ¿Amara? ¿Estás bien? Te oigo la respiración agitada. No pude contenerlo más. Las palabras salieron a borbotones, una mezcla incoherente de lágrimas y rabia. Le conté la exigencia de mis padres, la actuación de Samantha, la frase lapidaria de mi padre, es tu deber familiar. Al otro lado de la línea, el silencio de mi tía no era pasivo. Era el silencio de una tormenta que se está formando. Cuando finalmente habló, su voz era un trueno contenido. Son unos vampiros, siseó. Unos vampiros emocionales, Amara. Te están chupando la vida. Escúchame bien, sobrina. Tú no les debes nada. Tu única deuda es contigo misma, con tus sueños, con la memoria de tu abuela. ¿Me oyes? Asentí, aunque no podía verme. Sí, tía. Pero, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Huye, dijo, con una urgencia que me sacudió. Haz una maleta, coge tus ahorros y ven aquí. O vete a la Ciudad de México. Vete a cualquier parte, pero sal de esa casa ahora mismo. No eres su esclava. No dejes que te convenzan de lo contrario. Colgué el teléfono sintiendo un torbellino de miedo y una extraña sensación de poder. La palabra, huye, retumbaba en mi mente. Era aterradora y, al mismo tiempo, increíblemente tentadora. Por primera vez, la idea de irme no parecía una traición, sino un acto de autopreservación. Al día siguiente, fui a trabajar sintiéndome como un fantasma. Cada movimiento, cada orden, la sentía a través de una neblina de angustia. Me movía en piloto automático, cortando, salteando, emplatando, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, atrapada en la jaula que era mi hogar. El chef Gastón, el dueño del restaurante, era un hombre de pocas palabras y mirada penetrante. Era conocido por su temperamento explosivo, pero también por una justicia inquebrantable en la cocina. Llevaba semanas observándome, notando mi dedicación, mi forma casi reverencial de tratar los ingredientes. Al final del turno, cuando yo estaba limpiando mi estación, me llamó a su pequeña y desordenada oficina. Cierra la puerta, Amara, dijo, sin levantar la vista de unos papeles. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que iba a despedirme. Quizás había notado mi distracción. He visto cómo trabajas, comenzó, finalmente mirándome por encima de sus gafas de lectura. Tienes buenas manos. Tienes instinto. Pero últimamente, pareces un alma en pena. ¿Qué demonios te pasa? Su franqueza me desarmó. En lugar de dar una excusa, la verdad simplemente se escapó. Problemas familiares, chef. Él resopló. ¿Hay de otros? Escucha, niña. No me importa tu vida personal. Pero me importa el talento. Y veo talento en ti que se está desperdiciando aquí, cortando cebollas para mí. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un folleto arrugado. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Joven promesa culinaria de México, leí en voz alta. Mis ojos se abrieron de par en par. Era el concurso más prestigioso del país para chefs emergentes. El gran premio, una beca completa, con todos los gastos pagados, en la Academia de Gastronomía más importante de la Ciudad de México. El sueño que yo creía muerto y enterrado. Un viejo amigo mío es juez, continuó el chef Gastón, como si nada. Me pidió que buscara candidatos. Pensé en ti. La fecha límite para enviar la solicitud es el próximo viernes. En una semana. Una semana. Mi mente se aceleró. La solicitud requería un vídeo de 10 minutos demostrando una receta original y un ensayo sobre tu filosofía culinaria. Era una tarea titánica.
Imposible, dadas mis circunstancias. Yo, no creo que pueda, chef, tartamudeé. Mi familia. Él me interrumpió, golpeando la mesa con un dedo. Basta de excusas. La vida te da muy pocas oportunidades como esta, Amara. Si dejas que tu familia, o quien sea, te la arrebate, entonces no mereces ser cocinera. Un cocinero lucha por su pasión. Se reclinó en su silla, su mirada fija en la mía. No dejes que nadie cocine tus sueños por ti, niña. Ahora, fuera de mi oficina. Tengo trabajo que hacer. Salí de allí con el folleto en la mano, temblando. Era una locura. Una posibilidad remota. Pero era una posibilidad. Era una puerta entreabierta en medio de un muro de piedra. La voz de mi tía Pilar, huye, y la del chef Gastón, lucha, se fusionaron en mi cabeza. Esa noche, cuando llegué a casa, la atmósfera era gélida. Me ignoraron durante la cena, un castigo silencioso por mi falta de sumisión. Después de acostar a los niños, fui a mi habitación y desplegué el folleto sobre mi cama. Lo miré durante mucho tiempo. Luego, saqué el recetario de mi abuela. Era una señal. No podía ser una coincidencia. Tomé una decisión. No les diría que no. Todavía no. Les haría creer que estaba cediendo. Ganaría tiempo. Y en secreto, en las horas robadas de la noche, lucharía. Le envié un mensaje a mi familia desde mi habitación. Tienen razón. Es una decisión importante. Necesito unos días para asimilarlo y arreglar las cosas en mi trabajo. La respuesta de mi madre fue casi inmediata. Un emoji de corazón. Creían que habían ganado. No sabían que acababan de declararme la guerra. Durante los siguientes 5 días, viví una doble vida. De día, en casa, era la hija dócil, la tía cariñosa, haciendo listas de tareas con mi madre, escuchando los planes de Samantha para el cuarto del bebé. Pero cuando la casa se sumía en el silencio de la madrugada, mi habitación se transformaba en un estudio de cocina clandestino y un set de grabación improvisado. Invertí casi todos mis ahorros restantes en ingredientes de la mejor calidad. Elegí la receta más significativa, el mole de mi abuela, pero con un giro moderno, una presentación que honraba la tradición pero gritaba innovación. Cada noche, practicaba, ajustando las especias, perfeccionando la textura. La cocina se convirtió en mi santuario y mi campo de batalla. Con mi viejo teléfono apoyado en una pila de libros, grabé el vídeo una y otra vez, susurrando para no despertar a nadie. Hablaba de mi abuela, de cómo me enseñó que la comida era una forma de amor, un lenguaje que trascendía las palabras. Mi voz, aunque baja, estaba cargada de una pasión que ni yo misma sabía que poseía. El ensayo fue aún más difícil. Escribí sobre cómo la cocina mexicana era un acto de resistencia, de cómo cada plato cuenta la historia de nuestra cultura, de nuestra gente. Y en un nivel más personal, escribí sobre cómo la cocina había sido mi propia forma de resistencia, mi refugio silencioso en un hogar ruidoso y exigente. La noche antes de la fecha límite, con los ojos rojos por la falta de sueño y las manos oliendo a chiles y chocolate, adjunté el vídeo y el ensayo al formulario de solicitud en línea. Mi dedo flotó sobre el botón de «enviar» durante un largo minuto. Era el punto de no retorno. Era saltar al vacío. Hice clic. Una pequeña notificación apareció en la pantalla, «Gracias. Su solicitud ha sido enviada». Cerré la laptop y, por la primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No sabía si me aceptarían. No sabía cómo me enfrentaría a mi familia. Pero sabía una cosa con certeza, había dejado de ser un pilar. Me estaba convirtiendo en una fuerza de la naturaleza. Los días que siguieron al envío de mi solicitud fueron una tortura psicológica. La espera de una respuesta del concurso era una brasa ardiente en mi pecho, una mezcla de esperanza y pánico. Mientras tanto, en casa, mi aparente docilidad había sido interpretada como una victoria por mi familia, y comenzaron a apretar las tuercas, ansiosos por formalizar mi rendición. «Amara, ¿ya hablaste con tu jefe?»,
me preguntó mi madre una mañana mientras yo preparaba el desayuno para los niños. Su tono era casual, pero sus ojos eran de acero. Le dije que necesitaba tiempo, mamá. No puedo simplemente irme de un día para otro, mentí, evitando su mirada. Samantha, que había bajado a la cocina envuelta en una bata de seda, soltó un suspiro dramático. Pues más te vale que te apures. Ya empiezo a sentirme muy cansada y Nacho dice que no debo hacer ningún esfuerzo. Se sirvió un vaso de jugo, dejando que yo le preparara sus chilaquiles, no muy picantes, por el bebé. La presión no solo venía de dentro. Doña Remedios, nuestra vecina de toda la vida y la principal chismosa del barrio, parecía tener un radar para mis momentos de debilidad. Me interceptó en la puerta esa tarde cuando volvía del mercado. Amarita, mi niña, comenzó, con esa falsa dulzura que usaba para extraer información. Tu mami me contó que vas a dedicarte a cuidar de tu hermana. ¡Qué bendición! Eres un ejemplo de buena hija. La familia es sagrada, nunca lo olvides. Primero la sangre, luego todo lo demás. Cada una de sus palabras era una pequeña pala, echando más tierra sobre mis sueños. Sonreí débilmente y me escabullí a casa, sintiendo el peso de las expectativas del mundo sobre mis hombros. Mi padre, por su parte, utilizaba el silencio como arma. Durante la cena, si yo intentaba hablar de algo relacionado con el restaurante, simplemente dejaba de comer y me miraba fijamente, con una expresión de profunda decepción. Era su manera de decir, nos estás fallando. La atmósfera se volvió irrespirable. Cada comida era un interrogatorio, cada conversación una trampa. Me sentía como un animal acorralado, buscando desesperadamente una vía de escape que no llegaba. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba siendo egoísta? ¿Y si el correo electrónico del concurso nunca llegaba y yo me quedaba sin nada, habiendo enfadado a mi familia en vano? La duda era un veneno lento. Pero entonces, miraba a Tiago y a Abril, y aunque los quería con todo mi corazón, sabía que yo no era su madre. Y miraba el recetario de mi abuela, escondido en mi cuarto, y recordaba la promesa que me había hecho a mí misma. No dejaría que su legado se convirtiera en cenizas. Aguantaría. Solo necesitaba una señal. La señal llegó un martes por la tarde, en forma de un correo electrónico con el asunto, notificación urgente, concurso joven promesa culinaria. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. No era una aceptación ni un rechazo. Era algo mucho más estresante, había pasado a la ronda final. Debido a una cantidad sin precedentes de solicitudes de alto calibre, habían añadido una fase semifinal. Los 10 finalistas, entre los que me encontraba, debíamos participar en una demostración de cocina en vivo por videollamada. Tendríamos 90 minutos para preparar un plato que representara nuestra esencia, frente a un panel de 3 jueces, los chefs más famosos de México. La prueba sería al día siguiente. A las 5 de la tarde. El pánico se apoderó de mí, seguido de una extraña calma. Esto era todo. Ganar o perder. Al día siguiente, la coartada perfecta se presentó sola. Le dije a mi familia que me sentía terriblemente mal, con migraña y náuseas. Debe ser el estrés del trabajo, dijo mi madre con una satisfacción mal disimulada. Ya ves, te lo dijimos. Me ordenaron que me encerrara en mi cuarto a descansar. Era exactamente lo que necesitaba. A las 4:30, mi habitación era un caos organizado. Había montado una pequeña estación de trabajo sobre mi escritorio, con una parrilla eléctrica que había comprado en secreto y todos los ingredientes medidos y listos. Mi laptop estaba abierta, la cámara encendida. Llevaba mi filipina de chef, limpia y planchada, mi armadura para la batalla. A las 5 en punto, la llamada entró. En la pantalla aparecieron 3 rostros que yo solo había visto en televisión. El legendario chef Herrera, la innovadora chef Gaby Ruiz y el temido crítico gastronómico, Marco Betancourt. Me saludaron y, con una profesionalidad que me heló los huesos, me explicaron las reglas y dieron inicio al cronómetro.
Comencé a cocinar. Mis manos se movían con una memoria propia, una danza que habían practicado 1000 veces en la oscuridad. Mientras cocinaba, les hablaba. Les conté la historia del mole de mi abuela, de cómo representaba la fusión de culturas, la paciencia, el amor. Mi voz, aunque nerviosa al principio, se fue asentando, encontrando su fuerza en la pasión que sentía. Estaba en la fase final, emplatando con un cuidado quirúrgico, explicando cómo la reducción de Jamaica que había añadido simbolizaba mi toque personal sobre la tradición. Estaba tan concentrada que el mundo exterior había desaparecido. Fue entonces cuando la puerta de mi cuarto se abrió de golpe, con una violencia que hizo temblar la laptop. Eran mi madre y Samantha. Sus rostros estaban descompuestos por la furia. Se acabó la comedia, Amara, gritó mi madre, entrando como una furia. Llevas todo el día encerrada aquí. Creímos que estabas recapacitando, pero solo estás holgazaneando. Me quedé paralizada, con una pinza de cocina en la mano. El terror me recorrió por completo. En la pantalla, vi los rostros de los jueces pasar de la sorpresa a la confusión más absoluta. ¿Todavía con esta tontería?, siseó Samantha, avanzando directamente hacia mi escritorio. Su mirada se posó en la laptop, pero no pareció registrar las caras en la pantalla. Estaba cegada por su propia rabia. Deja de jugar a la chef y ven a cuidar a tus sobrinos ahora mismo. Mamá y yo no somos tus sirvientas. Por favor, susurré, tratando de hacerles una seña. ¿Estoy en medio de algo importante? ¿Importante?, se burló mi madre. ¿Más importante que tu familia? ¿Más importante que tu hermana embarazada? Ya estamos hartas de tu egoísmo. Vas a renunciar a ese trabajo y a esta fantasía ridícula ahora mismo. Samantha extendió la mano para cerrar la laptop. Es tu deber, gritó, con la voz llena de veneno. Fue en ese instante que el rostro del chef Herrera en la pantalla cambió. Se quitó las gafas, se inclinó hacia su micrófono y su voz, amplificada por los altavoces de mi laptop, llenó el silencio atónito de la habitación. Disculpen que interrumpa esta escena familiar, dijo, con un sarcasmo tan afilado como sus cuchillos. Mi madre y Samantha se congelaron. Sus cabezas giraron lentamente hacia la pantalla, como en una película de terror. Vieron los 3 rostros famosos mirándolas fijamente. La comprensión, seguida de un horror pálido y absoluto, se extendió por sus facciones. Se dieron cuenta de lo que habían hecho. Habían transmitido su tiranía en vivo y en directo al jurado más importante del país. Samantha retiró la mano como si la laptop quemara. Mi madre abrió y cerró la boca, sin emitir sonido. El chef Herrera continuó, su voz ahora fría y cortante, sin dejar lugar a dudas. Señorita Amara, durante la última hora y media nos ha demostrado una técnica impecable y una pasión conmovedora. Hizo una pausa, mirando directamente a mi madre y a mi hermana a través de la cámara. Pero en los últimos 2 minutos, nos ha demostrado algo mucho más importante, un carácter de acero. Se reclinó en su silla, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Cualquiera que pueda crear un plato con tanta alma bajo este nivel de hostilidad, dijo, eligiendo la palabra con cuidado, no solo merece la beca. Se la ha ganado con una fortaleza que rara vez vemos. Miró directamente a la cámara, a mí. Felicidades, chef. La esperamos en la Ciudad de México. La voz del chef Herrera se desvaneció, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando con el peso de un veredicto final. Con un movimiento casi robótico, extendí la mano y cerré la tapa de la laptop. El clic suave que hizo al cerrarse sonó como el portazo de una celda. Mi celda. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, denso, sofocante. Era un silencio diferente a cualquiera que hubiera experimentado en esa casa. No era un silencio de paz, ni un silencio incómodo. Era el silencio del shock, de la humillación total y absoluta. El silencio de los culpables. Levanté la vista. Mi madre, Beatriz, estaba petrificada en medio de la habitación. Su rostro, antes rojo de ira, ahora tenía un color ceniciento.
Sus ojos estaban fijos en el lugar donde había estado la pantalla, como si todavía pudiera ver los rostros de los jueces mirándola, juzgándola. Su boca estaba entreabierta, y de sus labios colgaba una hebra de saliva. Parecía una estatua trágica, congelada en el momento exacto de su propia destrucción. Samantha estaba peor. Se había replegado contra la pared, como si quisiera que la tierra se la tragara. El color había desaparecido por completo de su cara, dejándola con una palidez mortal. Sus manos temblaban incontrolablemente a sus costados. La emperatriz arrogante había desaparecido, en su lugar había una niña asustada, atrapada en una mentira que acababa de explotarle en la cara. Sus ojos iban de la laptop cerrada a mi rostro, una y otra vez, llenos de una mezcla de pánico, incredulidad y, por primera vez en su vida, miedo. Miedo de mí. Habían entrado en mi cuarto como conquistadoras, seguras de su poder, listas para aplastar mi última pizca de rebelión. Y en menos de 5 minutos, se habían convertido en las artífices de su propia vergüenza pública. Querían romperme, pero en su lugar, se habían hecho añicos a sí mismas frente a un jurado de extraños influyentes. El arma que siempre usaban contra mí, la humillación, la presión, la exposición, se había vuelto contra ellas de la manera más espectacular posible. Yo no dije nada. No había nada que decir. Simplemente las observé, sintiendo como el miedo y la adrenalina que me habían inundado comenzaban a ser reemplazados por una calma helada, una claridad profunda. El poder en la habitación había cambiado de manos. Ya no era la acusada. Era la testigo de su colapso. Y en ese silencio ensordecedor, supe, sin lugar a dudas, que acababa de ganar mucho más que una beca. Acababa de ganar mi libertad. Rompí el silencio. No con un grito ni un reproche, sino con el sonido de mis propios movimientos. Con una calma que nunca antes había sentido, comencé a desmontar mi pequeña estación de cocina. Guardé la parrilla eléctrica, limpié la superficie de mi escritorio, apilé los platos sucios. Cada acción era deliberada, tranquila. Era el sonido de mi nueva vida comenzando. Mi madre y Samantha seguían inmóviles, como si mis movimientos las mantuvieran hipnotizadas. Finalmente, mi madre pareció despertar de su trance. Amara, susurró, con la voz rota. Hija, no. No puedes. No me detuve. Caminé hacia mi armario y saqué la maleta que había empacado hacía días, en secreto. La puse sobre la cama. El sonido del cierre al abrirse pareció un grito en la quietud de la habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Samantha, su voz apenas un hilo. El miedo había sido reemplazado por una chispa de su antigua indignación. ¿Te vas? ¿Después de esto? ¿Vas a abandonarnos? Me detuve y la miré directamente a los ojos. No, Samantha. No los estoy abandonando. Me estoy eligiendo a mí. Algo que ustedes nunca hicieron por mí. Me volví hacia mi madre, cuyo rostro ahora estaba bañado en lágrimas. Pero estas no eran las lágrimas manipuladoras de siempre. Eran lágrimas reales, de pánico. Por favor, Amara. Piensa en los niños. Piensa en tu hermana. ¿La familia? He pensado en la familia durante 26 años, mamá, la interrumpí, mi voz firme, sin un ápice de duda. He pensado en ustedes cada vez que renuncié a algo que quería. He pensado en ustedes cada vez que me tragué mi dolor y mi cansancio. Hoy, por primera vez, voy a pensar en el legado de mi abuela. Y voy a pensar en mí. Ustedes me enseñaron muy bien lo que es el deber. Y hoy, mi deber es conmigo misma. Caminé hacia mi escritorio, tomé un bolígrafo y un trozo de papel. Escribí un número de teléfono y se lo deslicé sobre la cama a mi madre. Esta es una agencia de niñeras muy buena. La dueña es amiga de una compañera del restaurante, le expliqué, con un tono casi clínico. Ellas cobran por hora. Cocinan, limpian y cuidan niños. Hacen todo lo que yo hacía. La diferencia es que a ellas sí tendrán que pagarles. Esta es su responsabilidad ahora.
Yo ya viví la vida de Samantha por demasiado tiempo. Es hora de vivir la mía. Cerré la maleta. El sonido finalizó la conversación. La arrastré hacia la puerta, pasando junto a ellas. Samantha no dijo nada más, solo me miró con una mezcla de odio y derrota. Mi madre sollozaba en silencio. Antes de salir, me detuve en el umbral y miré hacia atrás. Ah, y una cosa más, dije. Gracias. Sin su interrupción, quizás solo habría sido una finalista más. Ustedes me hicieron ganar. Salí de la habitación y cerré la puerta detrás de mí. No corrí. Caminé por el pasillo, con la cabeza en alto, arrastrando el peso ligero de mi futuro conmigo. Escuché la puerta de la sala abrirse y la voz de mi padre, confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? No me detuve a escuchar la respuesta. Abrí la puerta principal y salí a la luz del atardecer. Un coche estaba aparcado en la acera. Mi tía Pilar bajó la ventanilla y me sonrió. Una sonrisa de orgullo y alivio. ¿Lista, campeona?, me preguntó. Más que nunca, respondí, y por primera vez en mi vida, el aire que llenó mis pulmones se sintió completamente mío. Han pasado 6 meses. La Ciudad de México es un monstruo caótico y maravilloso, y yo estoy en el corazón de su bestia culinaria. Los días en la academia son agotadores, largos, una prueba constante a mis límites físicos y mentales. Pero cada corte, cada salsa, cada plato que creo, es un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Estoy agotada, pero soy feliz. Una felicidad pura, que nace del esfuerzo y la libertad. Hablo con Tiago y Abril por videollamada 2 veces por semana. Tiago me cuenta de su equipo de fútbol y Abril me muestra sus dibujos. En sus ojos veo el amor de siempre, pero también una nueva resiliencia. Son niños fuertes. Sobrevivirán. A veces, en el fondo, veo la sombra de mi hermana, que me mira pero nunca habla. La última vez, su vientre ya era enorme. Mi tía Pilar es mi corresponsal del frente familiar. Me cuenta que mis padres han envejecido 10 años en 6 meses. La responsabilidad de cuidar a 2 niños pequeños y a una hija adulta y demandante les ha pasado factura. Rogelio tuvo que tomar un segundo trabajo los fines de semana. Beatriz, me dice mi tía, llora mucho. Samantha tuvo a su bebé, un niño. Nacho la dejó un mes después del nacimiento. Al parecer, la vida de padre de 3 no era tan glamurosa como esperaba. Ahora ella está sola, con 3 hijos, sin trabajo y sin la niñera gratuita que daba por sentada. A veces, por la noche, cuando el silencio de mi pequeño apartamento en la colonia Roma se hace muy grande, leo los mensajes que mi madre me envía casi a diario. Son variaciones del mismo tema, que destruí a la familia con mi egoísmo, que soy una hija ingrata, que mi deber era quedarme. Me llama monstruo por haberlos humillado así. Pero luego, a la mañana siguiente, me pongo mi filipina, afilo mis cuchillos y entro a la cocina de la academia. El olor a pan recién horneado, a caldos cociéndose a fuego lento, el sonido del metal contra el metal, me recuerdan quién soy. Y por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar. Siento que el futuro no es una amenaza, sino una promesa. Mi madre dice que elegí mi felicidad por encima de la familia. Quizás tenga razón. Pero, ¿estuve mal al elegir mi propia felicidad por encima de su comodidad? Se los dejo a ustedes para que decidan.